Estamos hablando de las cartas paulinas y antes comentar que la semana pasada hubo dos preguntas que quizás se respondieron en parte, pero hoy vamos a ampliar un poco la respuesta. La primera era si Pablo era judío, ¿cómo es que obtuvo la ciudadanía romana? Y eso lo vamos a responder dentro de un rato cuando estemos hablando de Pablo, algunas pinceladas de su vida como autor de estas cartas. La segunda pregunta era si Pablo era contemporáneo de Jesús, conoció a Jesús o no lo conoció. Se cree que Pablo vivió desde el año 10 o incluso posiblemente antes, es posible que naciera antes, hasta el año 67 después de Cristo, con lo cual por edad sí que coincide el periodo en que Jesús ejerció su ministerio. Pues Pablo era un joven adulto o un adulto. Sabemos que Pablo fue educado en Jerusalén y que estaba allí cuando Esteban fue martirizado en el año 35 más o menos. Y bueno, probablemente llevaba desde la adolescencia en Jerusalén, así que habría bastantes probabilidades de que se hubieran encontrado, y ya que Jesús, aunque su ministerio principal no fue en Jerusalén, sí que fue varias veces a Jerusalén. Lo cierto es que no hay ningún dato que pueda confirmar o desmentir, por lo menos que se sepa hasta hoy, que Pablo hubiera conocido personalmente a Jesús. Solo hay conjeturas. La semana pasada alguien mencionó como argumento un texto, el de 1 Corintios 15, versículo 8, cuando Pablo dice, hablando de la resurrección de Jesús, que Jesús se apareció al último de todos, como a un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo. Se me apareció también a mí, y alguien usaba ese texto pensando que indicaba que el último al que se le apareció Jesús pues fue Pablo, como si antes no era posible que se le apareciera. Sin embargo, ese capítulo está hablando de la resurrección, del Cristo resucitado. Y Cristo resucitado se apareció antes a otros, y en ese sentido es que el último fue Pablo, pero eso no aportaría a favor ni en contra de que se hubieran conocido antes. Seguramente sería imposible casi que Pablo no hubiera oído hablar de Jesús. Yo creo que es prácticamente imposible, porque se hablaba de Jesús en Jerusalén. Pero también es posible que él, como buen alumno de sus maestros fariseos, pues no lo tomara muy en serio y hiciera caso a sus maestros, de manera que más o menos ignorase a Jesús, aunque hubiera tenido posibilidad de conocerle. También otra alternativa sería que esos 3 años de ministerio de Jesús, donde visitó en varias ocasiones Jerusalén, que coincidiera que Pablo por algún motivo no estaba en Jerusalén. Sabemos que él era de Tarso, pues podría haber viajado por algún motivo, o quién sabe, ¿no? La razón podría haber estado ausente de Jerusalén ese tiempo. Y como digo, pues la mayor parte del tiempo Jesús tampoco estuvo esos 3 años de ministerio en Jerusalén, solo fue a las 3 Pascuas, aunque ahí sí que Pablo, como buen judío, también se esperaría que él acudiría a la Pascua, con lo cual era muy fácil que se hubieran encontrado o hubieran pasado uno al lado del otro. Y Pablo mismo, cuando habla de lo que hizo Jesús al rey Agripa, le dice: estoy persuadido de que él, el rey Agripa, no ignora nada de esto, cuando le está hablando de Jesús, pues esto no se ha hecho en secreto. Es decir, Pablo está asumiendo que era de notorio conocimiento lo que Jesús había hecho, que es lo que él está predicando. Luego hay otro texto que algunos utilizan para efectivamente decir que Pablo no conoció a Jesús, que es 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. 2 Corintios 5, 16 dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. O sea, aquí estaría afirmando que sí, que habrían conocido a Cristo en la carne.
pero no es una afirmación clara de que Pablo personalmente lo hubiera conocido. De hecho, otras traducciones, esta que acabo de leer es de la Biblia de las Américas, pero en la Reina Valera dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, es decir, que no lo está afirmando. Y sobre todo al decirlo en plural, pues se referiría en general a los ministros del Nuevo Pacto, que es el contexto de esta carta a los Corintios. En todo caso, podría referirse también a Timoteo, que es el que escribe con Pablo, y sin embargo sí que sabemos que Timoteo no conoció a Jesús, con lo cual pues ese texto no nos sirve de base tampoco para decir que él conoció o charló o vio siquiera a Jesús. Así que nadie al final puede afirmar o desmentir. Así que quedamos como estábamos. Lo que hemos visto de las cartas paulinas hasta ahora es su propósito. Fueron escritas para dar respuesta a inquietudes, a situaciones, a problemas, a consultas y suplir la ausencia cuando el autor, Pablo, no podía visitarles o no podía estar con ellos. Y que para nosotros pues, son cartas que sirven de modelo, de aplicación de la palabra, de cómo podemos afrontar situaciones, y no son una teología sistemática. Hemos hablado también de la importancia de estas cartas porque llevan ese sello de autoridad de Pablo, donde él ordena que sean leídas en todas las iglesias, y además contienen un misterio que fue desvelado especialmente a través de Pablo. Una gracia especial de un misterio que tiene que ver con el nuevo pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto. Y terminamos viendo la clasificación de esas 13 cartas de Pablo, que se puede hacer en función de los destinatarios, que son iglesias y son grupos de iglesias y son personales algunas, o también el momento en que fueron escritas. Y tenemos las del segundo viaje, entre los años 50 y 52, las del tercer viaje, año 53 a 57, y las cartas de la cautividad, las que escribió estando cautivo. No necesariamente una cárcel como lo entendemos nosotros, pero sí retenido sin libertad o con una libertad limitada, que son las cartas de Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Y entonces hoy vamos con las pastorales, las cartas que se conocen como pastorales, que es 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Estas son las últimas cartas que escribió Pablo entre los años 62 y 65. Los destinatarios a quienes van dirigidas, Timoteo y Tito, ¿te puedo poner todavía porque estoy escuchando acá esto? Son colaboradores de Pablo y tienen una tarea importante que es de cuidar de las iglesias, no solamente en el aspecto doctrinal, sino también en aspectos prácticos. Y Pablo les da recomendaciones de cómo tienen que gobernar y dirigir la iglesia. Y también les da instrucciones de cómo hacer la continuidad, el relevo, ir pasando el testigo a las nuevas generaciones. Y eso todo Pablo da esas instrucciones en estas cartas pastorales. De estos, el más conocido, el más nombrado de los colaboradores de Pablo, sin duda es Timoteo, porque es el que más se menciona y además aparece en varias de las cartas, casi como si fuera coautor, aunque el autor es Pablo, pero lo menciona en el saludo, que está con Pablo y saluda también a los hermanos. Hablaremos más de estos dos cuando estudiamos sus libros, sus cartas. ¿Qué decir del contexto de esas cartas? ¿Qué es lo que ocurría en el mundo, en Asia, cuando, en Oriente, cuando Pablo escribe estas cartas? Bueno, hay problemas, hay que responder a enseñanzas que andan circulando por ahí. Y Pablo escribe por eso, para ver cómo respondemos a esas enseñanzas. La más conocida e importante, influyente, era conocido como la gnosis. Los gnósticos pretendían tener un conocimiento superior, que tenían conocimiento de ciertas cosas que eran ocultas, que estaban más allá de lo que estaba revelado. Entonces tú tenías que entrar y a través de unos ritos de iniciación podías llegar a tener un conocimiento superior.
acerca de Dios y de las cosas espirituales. También enfrentan mitos y especulaciones acerca de ángeles. En las cartas de Pablo a Tito y a Timoteo se habla de estos temas que ellos tienen que responder. También responden a la negación de la resurrección. Como veis, no es un tema nuevo. Desde el día mismo de la resurrección hasta en el primer siglo, hasta la actualidad, siempre ha habido personas que han pretendido negar la resurrección de Jesús. Y también otra cosa que se enseña en la época del Nuevo Testamento como enseñanza falsa es la enseñanza dualista, es decir, de los dos principios eternos del bien y del mal, opuestos, ¿no? El espíritu y la materia. El espíritu es bueno, la materia es mala. Y esas cosas, pues, influían en cuestiones prácticas. Por ejemplo, si la materia es mala, pues se rechazaba el matrimonio o se rechazan ciertas comidas, lo cual Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo 4 responde a eso, de que si el Señor ha bendecido, pues todos los alimentos podemos tomarlos con acción de gracias. Y eso llevó a algunos al ascetismo. Aparte de enseñanzas erróneas que tienen que afrontar, también hay inmoralidad. Pues lógicamente por el contexto pagano en el que están viviendo, pues hay incluso libertinaje. Pablo habla de eso en 1 Timoteo. Así que podemos decir que las cartas pastorales tienen este propósito, por una parte, de corregir frente a estos falsos maestros que se infiltran en la iglesia, y también guardar el buen depósito del evangelio, es decir, la sana doctrina, que con el paso del tiempo siempre está en peligro de que se desvirtúe. Y luego el otro aspecto, el del testimonio, el de la vida diaria, la ética cristiana. Y la última carta es 2 Timoteo, es la última de las cartas de Pablo en su segundo encarcelamiento en Roma. Así que ese es el último escrito de Pablo. El gran debate que hay sobre las cartas de Pablo es sobre la autoría, si son realmente cartas de Pablo o no lo son. Anteriormente, cuando iniciamos esta serie de estudios, ya hemos comentado que efectivamente si lees cartas como Romanos, por ejemplo, dice que Tercio escribió la carta. Pero si lees el inicio de la carta a Romanos, dice Pablo, siervo de Cristo. Es decir, que usaban lo que se llaman los amanuenses, que escribían al dictado, en este caso de Pablo, y tenían ya ese oficio, se dedicaban a eso, a copiar. Hablamos de épocas donde la mayor parte de la gente no sabía escribir. Entonces estos eran los expertos que se dedicaban a copiar y a pasar a limpio escritos y documentos al dictado. Era una época donde no había tampoco muchos materiales para escribir, era casi un lujo poder tener un libro, tener un escrito. Pero en todas estas cartas sí Pablo pone siempre una nota final. Ahí os he puesto algunos ejemplos de 1 Corintios, de Gálatas también, en Filemón y en Tesalonicenses, donde Pablo deja su sello de autenticidad, de que estas cartas sí las ha escrito él y lo pone y firma de su puño y letra. Esto, como digo, ya lo comentamos, y el motivo es porque precisamente había otras cartas circulando que eran falsas, que pretendían, que decían que eran del apóstol Pablo, pero no lo eran. Una de las advertencias de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2 dice que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros. ¿Por qué dice eso? Porque están circulando cartas como si fueran de los apóstoles. Así que estas cartas pues llevan ese sello de autenticidad de la escritura propia de Pablo sobre ellas. Pero, como siempre, el ateísmo, el agnosticismo, la incredulidad ha existido en todos los tiempos. Y la crítica pues menciona algunas objeciones a alguna de las cartas, y aquí tenéis una lista de 3 grupos de cartas según los críticos. No es lo que nosotros creemos, es lo que dicen los críticos. Hay 7 cartas que las consideran indiscutibles de Pablo, que son Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón. Esas no ponen objeciones a que sean de Pablo.
Hay otras que les ofrecen dudas o discuten si son o no son, que son Segunda Tesalonicenses, Efesios y Colosenses, y piensan que también podrían haber sido escritas por algún discípulo de Pablo. Y luego otras que califican de tardías, como incluso posteriores a Pablo, escritas pues por algún discípulo de Pablo. Y entre otras cosas, pues porque Primera y Segunda Timoteo y Tito pues no están en alguno de los papiros antiguos, en el Códice Vaticano tampoco, en el Canon Marción, es decir, algunos documentos donde se avalan los libros canónicos no aparecen estas tres, pero aparecen en otros. Hay un papiro importante del siglo III que sí que aparecen como cartas reconocidas y también en el importante Canon Muratori. Así que los críticos pues tratan de buscarle como los 5 pies al gato para tratar de desacreditar todo lo que pueden de la palabra de Dios y entonces proponen que fueron discípulos de Pablo y no Pablo mismo. Esos son lo que ellos opinan. Algunos argumentos que usan y cómo podemos rebatirlos. Bueno, ¿en qué se basan para decir que no son de Pablo? Aparte de lo que ya he dicho, observan que hay diferencias literarias. Cuando tú lees un escrito, pues se ve que el estilo literario es diferente, a veces hay palabras diferentes entre una carta y otra, y entonces por eso dicen que hay diferencias de vocabulario. Es verdad. Sin embargo, el 90%, aún de todas esas dudosas que ponen en duda, es claramente vocabulario de Pablo, el 90%. Así que las diferencias que podemos encontrar se pueden explicar o porque está tratando un tema diferente, a lo mejor en vez de ser doctrinal es un tema práctico, o por la situación, el momento en el que escribió la carta, o también por la ayuda de aquellos escribas que podía ser que sugirieran algunas palabras y hiciera que haya esas pequeñas diferencias. Y ese argumento no se sostiene porque incluso en las que los críticos dicen que son auténticas, también hay diferencias entre una carta y otra de Pablo, con lo cual ese argumento no aporta nada. Y incluso en la actualidad, si coges libros de literatura de un escritor actual, contemporáneo, también vas a encontrar diferencias entre un escrito de ahora o de otro momento o de otro lugar. Otra vía que pone en la crítica es diferencias teológicas. Y ellos dicen que, o piensan que, claro, la Iglesia sufre una evolución histórica, hay cambios. Y, por ejemplo, al principio la tensión entre judeo-cristianos y cristianos, por así decir, pues con el paso del tiempo se va suavizando. Y también la organización de la Iglesia es progresiva. Entonces, claro, ellos suponen que cuando cogen una carta que refleje tensiones, debe ser más antigua que una que no las ofrezca. O una iglesia donde se ve que está más organizada debe ser más antigua que una iglesia que todavía no lo esté. Pero claro, eso es suponer que las iglesias todas evolucionan igual, lo cual no es cierto. También depende de la temática de la iglesia, porque puede haber diferentes enfoques en la parte teológica. Y también, pues personalmente, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos, que conforme vamos haciéndonos mayores, nuestros énfasis, nuestros temas que repetimos más van variando con el tiempo. Con lo cual, otra vez, ese es un argumento que tampoco tiene peso. Y luego también pues hablan de diferentes situaciones en las iglesias, como decía, que suponen épocas diferentes, pero eso no quiere decir nada. En una misma época puede haber iglesias que están en una fase y otras en otra, con lo cual hemos de concluir que no hay ninguna razón de peso para dudar de las 13 cartas de Pablo. Contra eso también tenemos a favor evidencias de que son cartas de Pablo. ¿En qué nos basamos? Bueno, pues en primer lugar en las evidencias internas, porque la carta dice Pablo a los, la carta pone el nombre de Pablo y es Pablo el que se dirige y no tendría sentido si fuera una carta falsa que esa carta pues hable de asuntos personales, pues no tendría ningún sentido si no es Pablo el que las escribe, las notas personales, los saludos personales. Por otra parte, concuerdan con el estilo de Pablo en su estructura y su estilo. Y luego tenemos la otra vía,
por la que se afirma la autoría de los escritos, que son las evidencias externas, los testimonios antiguos del primer siglo, segundo siglo, que los padres de la Iglesia, algunos muy conocidos como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, todos ellos reconocen y citan las cartas de Pablo como reconociéndolo a él como el autor. También hay documentos históricos interesantes que lo avalan. Uno de ellos, que es la lista antigua la más antigua conocida de libros que se consideran canónicos, y es del segundo siglo, o sea, es inmediato a los escritos, que es el Fragmentum Muratori. En él pone una lista de las cartas con la demostración o con la mención de que son de Pablo. Por ejemplo, una de las cosas que dice es que después de los evangelios, pues enumera los Hechos de los Apóstoles y luego dice 13 epístolas de San Pablo, las epístolas de San Juan y de San Judas, y 2 de Apocalipsis, el de Juan y el de Pedro. Bueno, pues ahí hay algunos libros que luego no fueron confirmados como canónicos, pero sí incluyen las 13 cartas de Pablo. Y también hay otras epístolas de Pablo, ¿no?, como las escritas a los laodicenses y a los alejandrinos, que esas son tachadas de heréticas. Sabéis que se tomaba muy en serio cuando se decía o se reconocía si era una carta auténtica o no lo era. Solo por mencionaros una frase donde lo dice en este documento, el Canon Muratori, el Fragmentum Muratori, acerca de las epístolas de Pablo y las que no son, dice: circulan además una epístola a los laodicenses y otra a los alejandrinos, falsificadas bajo el nombre de Pablo, para favorecer a la herejía de Marción. Con lo cual es interesante esta referencia de cómo en la antigüedad se tenía cuidado de ver bien que se avalaba o reconocían cartas auténticas. Bueno, sobre eso hay alguna pregunta antes de ir a algo quizá un poco más interesante, hablar de Pablo. Vale, eso es información que conviene conocerla simplemente. Si alguien os llega con una crítica, pues que sepáis de qué va y por dónde respondemos. Bueno, la pregunta ahora es: ¿quién es Pablo? No vamos a hacer una biografía completa, pero sí vamos a tratar de acercarnos a algunos datos importantes acerca del apóstol Pablo. Esta es una cita de Hechos, capítulo 22, donde Pablo mismo define, nos describe, nos da información acerca de quién es él. ¿Qué nos dice en este texto? Bueno, lo primero que nos dice es que es judío. Dice: yo soy judío. Y de hecho, en otro pasaje, creo que lo tengo aquí, sí, especifica que él es de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín. Y añade, como en el anterior, que era fariseo y perseguidor. Voy a volver al anterior. Él originalmente se llamaba Saulo. Cuando leemos el libro de los Hechos y le encontramos por primera vez, se habla de él como Saulo. Y vas leyendo Hechos y hasta el capítulo 13 se le menciona como Saulo. A partir del capítulo 13 se le menciona como Pablo. Saulo es la versión del nombre hebreo Saúl, el primer rey de Israel, que además, por cierto, es de la misma tribu de Benjamín. Así que a él le pusieron el nombre de Saulo en honor a Saúl, al rey Saúl, porque era de la misma tribu. Y Pablo sería la versión griega, como si dijéramos una traducción al griego de la palabra Saúl. Como dice en el texto que mencionamos antes, que era de la secta de los fariseos y tan fiel que perseguía a los cristianos. ¿Qué más podemos observar en este texto acerca de Pablo? Bueno, nos dice de dónde era. Pablo, nacido en Tarso de Cilicia. Vamos a ver el mapa. Aquí tenemos en el mapa grande donde aparece España, pues allí en color oscuro está el sur de Turquía, la región de Cilicia, o la provincia, mejor dicho, romana, que se llama
Cilicia. Y luego ya en el mapa más detallado está localizado ahí en rojo la ciudad de Tarso, que es la ciudad donde nació Pablo. Pablo mismo, cuando habla de su ciudad de Tarso, en el capítulo 21 de Hechos, versículo 39, dice: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Y es verdad, era una ciudad importante en el Imperio Romano. Era una ciudad importante porque allí había la universidad más importante del Imperio Romano, estaba allí, en la ciudad donde nació Pablo. Había en todo el imperio dos universidades más, la de Atenas y la de Alejandría, pero de las tres, la más importante era la de Tarso. Pablo por eso tiene una buena cultura, una buena formación, y se ve en sus escritos. Incluso en la Biblia, en la primera carta a los Corintios, Pablo cita a un escritor griego, a un escritor no cristiano, que se llamaba Menandro. Y eso está en 1 Corintios 15, versículo 33. Dice el versículo: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por lo menos en la Biblia de las Américas esa última frase está puesta entre comillas, lo cual quiere decir que es una cita. Y es una cita de Menandro, de ese autor griego. A Pablo los críticos lo ven su estilo, o sea, el crítico en el buen sentido, ¿no? Los críticos literarios ven que tiene un estilo retórico que debió de aprender en la escuela de Tarso. Cilicia también era famosa por otra cosa. La provincia romana de Cilicia era famosa por las telas de pelo de cabra. Con el pelo de cabra se hacían telas, unos tejidos que llevaban el nombre precisamente de esa región, de Cilicia, se llamaba Cilicium. Y con esas se hacían, incluso con esas telas es con las que se hacían pues lo que hacía Pablo, tiendas, por así decir, de campaña, ¿no? Una especie de carpas, pues era el oficio de Pablo, que le vemos en Corinto con Priscila y Aquila haciendo tiendas. El oficio de un judío lo aprendía siempre de su padre. Los niños eran criados desde pequeñitos, acompañaban a su padre a su trabajo y ahí iban aprendiendo el oficio de su padre. Y esa era la costumbre entre los judíos, que los hijos pues seguían el oficio de su padre. Antes, en este caso, Pablo, de prepararse como rabino, un rabino es un ministro, un maestro, un abogado también, tiene todas esas facetas, pues antes de ir, por así decir, al colegio, a la escuela bíblica a prepararse como rabino, pues pasaba por ese aprendizaje de un oficio, en este caso el oficio de hacer tiendas, que era algo típico, especial de esta región de Cilicia. ¿Qué más nos dice este texto de Hechos capítulo 2? Pues nos añade otro dato más, que Pablo fue educado bajo Gamaliel. Gamaliel estaba en Jerusalén, era un maestro de la ley. Así que quiere decir que Pablo, que nació en Tarso, en Cilicia, lo que es Turquía, pues después de formarse unos años allí en la etapa infantil, diríamos, fue enviado a Jerusalén para formarse como rabino con los mejores doctores de la ley, que eran los que había en Jerusalén. En este caso, Gamaliel. Gamaliel era nieto de Gilel, y Gilel es el rabino más famoso de todos los tiempos. El rabino más famoso judío de todos los tiempos es Gilel, pues Gamaliel era nieto de él. Y es probable que ese cambio de residencia ocurriera cuando Pablo cumplió los 13 años. A los 13 años se le consideraba un hombre. Entonces, probablemente fue ahí cuando se decidió que fuese a vivir a Jerusalén para formarse. Además, tenía un factor favorable, y es que en Jerusalén vive una hermana de Pablo. Eso lo dice Hechos capítulo 23, versículo 16. O se trasladó toda la familia a vivir a Jerusalén. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que Pablo tiene una hermana viviendo en Jerusalén, y eso pues confirma ese traslado a Jerusalén. Y Pablo, pues educado de esta manera en la sinagoga,
pues usa un griego similar a los traductores de la Septuaginta, de aquella versión griega del Antiguo Testamento. Y en esa sinagoga helenista, pues él aprendió ese griego y aprendió el Antiguo Testamento en griego de la Septuaginta. Así que podemos pensar que Pablo por lo menos conocería 4 idiomas, como mínimo. Conocería o hablaría arameo, porque es el idioma que hablaban los judíos en casa, en familia, hablaban arameo. Así que ese era un idioma. Luego hablaría griego, porque es el idioma de la ciudad donde él vivía, cuando iba a la escuela o a aprender, pues lo que se hablaba era griego en la ciudad. Y de hecho, en Hechos 21, cuando es detenido, él dice que habla griego con el comandante. Así que Pablo habla griego. También habla hebreo. Hebreo porque es el lenguaje del Antiguo Testamento, es el que se usa en la sinagoga, por lo tanto tuvo que aprender sí o sí el hebreo. Y así lo confirma otra vez Hechos capítulo 21. Cuando es detenido en Jerusalén, pide permiso, se dirige al pueblo y dice que les habla en hebreo, así que dominaba y hablaba perfectamente hebreo. Y quizá una curiosidad, cuando el Señor se le apareció camino de Damasco, curiosamente, según el testimonio de Pablo en Hechos capítulo 26, dice que la voz que escuchó del Señor la escuchó en hebreo. Qué interesante, ¿verdad? Como el Señor se comunica en nuestro idioma. Por eso es tan importante el trabajo de los traductores de la Biblia, para que cada persona en su propia lengua materna pueda escuchar la palabra de Dios. Y bueno, decía que probablemente conocía 4 idiomas. Hemos hablado del arameo, el griego, hebreo, y con toda seguridad aprendería el latín, porque ya el Imperio Romano está en pleno auge, con lo cual también el latín se iría difundiendo con seguridad. Y bueno, pues este aspecto religioso de Pablo es el que lleva a ser perseguidor del camino, de los del camino, de los que siguen a Jesús. Un dato más acerca de Pablo, ciudadano romano. Lo dice Hechos capítulo 22, versículo 25. Y esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ser un ciudadano romano? Bueno, antes podemos recordar lo que estudiamos al principio de esta serie, qué significa ser ciudadano romano. En su momento vimos que el Imperio Romano estaba formado por 3 clases de ciudadanos, 3 clases de personas, de grupos de personas. Había 3 categorías. Unas eran los ciudadanos romanos, y estos eran los privilegiados. Tenían derechos especiales, estaban libres de ciertos impuestos y, sobre todo, no podían ser torturados. De ahí que Pablo precisamente recurre a esto, que él es ciudadano romano, cuando están a punto de torturarle. Porque claro, las autoridades, cuando se arma el tumulto en Jerusalén, que se cuenta en Hechos 21, 22, se arma tal tumulto y la gente grita tan enfurecida que las autoridades lo que piensan es que algo grave tuvo que hacer Pablo para que se monte tal follón. Y claro, Pablo dice que no ha hecho nada. Entonces, ¿qué hacían las autoridades cuando detienen a alguien sospechoso de algo malo y no lo confiesa? Pues torturarlo para provocar que confiese. Entonces, cuando están a punto de torturarlo, él apela a su condición de ciudadano romano, con lo cual no podía ser torturado. Ahí hizo valer sus derechos. Por cierto, eso es otra cuestión, ¿no? Que a veces nos planteamos como cristianos. ¿Está bien reclamar o no nuestros derechos? Pues bueno, vemos que Pablo sí, que cuando hace falta él también se defiende, ¿no? Y hace valer sus derechos. Bueno, luego estaban los hombres libres, que no eran ciudadanos, pero tenían algunos privilegios, no eran esclavos y tenían los privilegios de la ciudad, nada más, en la que vivían. Y luego la gran masa de la población romana eran los esclavos. Ahora, ¿cómo logró Pablo ser ciudadano romano? Pues también lo dice, capítulo 21, versículo 28, dice de nacimiento. Pablo era judío y al mismo tiempo era también por nacimiento, era romano. Eso quiere decir que era hijo de un romano, que su padre era romano. Así que su padre, que era judío también,
en algún momento tuvo que adquirir la ciudadanía romana. ¿Y cómo se adquiría? Pues tal vez recordaréis, que también lo vimos al principio hablando de los romanos, que se podía adquirir esa ciudadanía o bien por un servicio especial al Estado, y entonces te daban la categoría de ciudadano romano, o comprándolo, se podía pagar. De hecho, en uno de los episodios de Pablo, pues cuando él hace valer su ciudadanía romana, pues creo que es el comandante o la autoridad le dice, oye, pues a mí me costó mucho dinero eso, tener esa ciudadanía. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de que demos algunos datos más acerca de Pablo? Si no, luego al final, como siempre. Vale, Pablo es mencionado por primera vez, la primera referencia que tenemos es con el martirio de Esteban, Hechos capítulo 7, es la primera vez que se menciona. Luego pronto fue convertido yendo camino de Damasco, de Jerusalén a Damasco. Bueno, ahí en el mapa está en pequeñito, pero arriba de todo a la izquierda está Damasco y debajo está Jerusalén, ahí es la costa. Jerusalén está a 325 kilómetros por carretera, desde Jerusalén a Damasco. Entonces, en ese camino fue cuando se convirtió. Al convertirse, nos dice que en la carta a los Gálatas, que se fue a Arabia. Arabia, pues es toda esta parte de aquí abajo, en esta península que está aquí metida en el Océano Índico, pues en esa zona, en esa región, en algún lugar de Arabia, estuvo Pablo 3 años. Y ahí se entiende que tuvo unas revelaciones del Señor, de las cuales menciona en Gálatas capítulo 1. Pues las tuvo en ese tiempo allí en Arabia. Transcurridos los 3 años, Pablo regresa a Damasco y después de Damasco regresa a Jerusalén y va a buscar, a entrevistarse con Pedro. Y pasa 15 días con él, pues seguramente informándose, intercambiando conocimientos y opiniones, y ahí está con Pedro en Jerusalén. Y luego más tarde, pues va a ser llamado para ser apóstol. Pablo es llamado para ser apóstol a los gentiles. La palabra apóstol significa enviado. Algunos piensan que Pablo es el sustituto, el apóstol número 12, cuando Judas se suicidó y había que nombrar otro. Algunos dicen que fue un error nombrar por sorteo a Matías y que tenía que haber sido Pablo, que el 12 elegido por Dios era Pablo. Sin embargo, en ningún sitio vemos constancia de que eso fuera un error, y en el caso de Pablo más bien se usa en sentido amplio de la palabra, no de los 12, sino de alguien enviado por el Señor, que nosotros diríamos hoy como misionero. Y Pablo fue llamado específicamente por el Señor a la misión de llevar el Evangelio a los gentiles. Esto es un dato importante porque nos recuerda un principio. El ministerio no es una opción a elegir, es cuestión de llamado. El ministerio es cuestión de llamado de Dios, no es algo que nosotros elegimos. Nosotros tenemos que estar abiertos a servir y a buscar cuál es el lugar que el Señor tiene para nosotros, cuál es el ministerio en el que Dios quiere que estemos. Pero Él ya lo ha pensado antes. Por ejemplo, cuando se habla de Jeremías, se habla de que Dios ya desde antes de nacer lo llamó para ser profeta. Y yo creo que cada persona tiene su llamado. Entonces es cuestión de no hacer lo que yo quiero hacer, sino de descubrir cuál es el llamado de Dios, cuál es el ministerio que Dios diseñó para mí. Y en la historia pues ha ocurrido que personas se meten al ministerio a veces a todo tiempo sin haber tenido ese llamado. ¿Y qué ocurre? Pues que viene el fracaso, que no pueden aguantar, o también otros pues que se han aprovechado y lo han visto como una manera de hacer dinero y hacerse famoso, ¿no? Nada tiene que ver con el ministerio. Este llamado de Pablo también es acreditado, respaldado. Es importante esto también, ¿no? Cuando una persona tiene un llamado, que tenga un respaldo. Esto no es que bajo de la montaña iluminado y dice el Señor me ha llamado y voy a hacer tal cosa. Los llamados también deben ser respaldados.
puede ser de diferentes maneras, pero en este caso concreto Pablo es respaldado por señales y milagros. En 2 Corintios capítulo 12, el versículo 12 dice: entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol o un verdadero enviado, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Dios avaló el llamado de Pablo y sobre todo en su caso era muy importante, porque sabéis que al principio, si no es gracias a Bernabé, ni siquiera lo reciben en la iglesia en Jerusalén, no querían saber nada de él, ¿no? De un perseguidor. Pero el Señor lo avala, su llamado sincero, auténtico, que no era un impostor, que podía ser un infiltrado, ¿verdad? Como ha ocurrido muchas veces, que se han infiltrado personas en la iglesia, que eran espías y pueden incluso aparentar una conversión. Y en este caso de Pablo quedaba muy claro su llamado de Dios, su auténtica conversión y llamado por el aval de las señales y de los milagros. Ahora, alguien escribió un escrito interesante y no sé si vamos a tener tiempo. Sí, bueno, vamos a, antes de si queda algún minuto, os lo leo, que es un escrito curioso, creo que lo escribió alguien de Argentina, donde viene a decir que si hoy Pablo se presentase a una organización misionera como misionero, pues no lo admitirían, no reuniría los requisitos. A veces las agencias misioneras pues tienen perfiles o requisitos pues que no serían exactamente los que a lo mejor Dios pone, ¿no? Pero bueno, tienen sus motivos, no lo voy a criticar ahora. Por último, una última cosa para terminar esta introducción a las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo hay un tema dominante, o quizá más que dominante diría, hay un tema que se repite. Hay un tema que aparece en todas las cartas de Pablo, excepto en una. Bueno, hoy no os he dado oportunidad de hablar. Si alguien lo sabe, lo puede compartir ahora antes de que lo descubra. ¿Cuál es el tema que aparece en todas las cartas de Pablo, excepto en una? Bueno, parece que es difícil. La segunda venida del Señor. Aparece en todas las cartas de Pablo, excepto en la carta a Filemón, que es una carta muy personal, donde se tramita un asunto personal. Pero en las demás, todas, se habla de la segunda venida de Cristo. Qué importante, ¿verdad? Y a veces hablamos poco nosotros, no estamos en la proporción. Ahí os he puesto unos datos curiosos. Yo os digo, personalmente no los he comprobado, pero según Enrique Rey, que ya falleció, según Enrique Rey, el Nuevo Testamento habla del nuevo nacimiento 9 veces, del bautismo habla 20 veces, del arrepentimiento 70 veces y de la segunda venida 380 veces. Bueno, si es así, vaya proporción, ¿no? ¿Cómo debe ser un tema que debemos enfatizar más, que debe estar más presente en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones? Quizá deberíamos hablar más de la segunda venida. Pablo, cuando habla de la segunda venida, su enfoque no es especulativo. A ver si adivinamos cuándo va a venir. Eso es lo que queremos saber todos, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir el Señor? Sobre todo yo cuando era joven, pues nos leíamos todos los libros que se publicaban sobre profecías y aquellos que daban datos y decían, bueno, ya esto parece que es y va a ocurrir no sé qué. Y bueno, eso sigue en la actualidad. Hay vídeos cuantos quieras por YouTube donde siempre están diciendo, ¿no?, que hay un montón de señales que ya se están cumpliendo, que ya el Señor va a venir. Y no digo que no, algún día sí se van a cumplir. Pero no es esa la enseñanza principal del Nuevo Testamento sobre la segunda venida. No es que intentemos averiguar cuándo viene el Señor, sino que su propósito es motivarnos, hablarnos de una esperanza, hablarnos de un día de recompensas, un día de justicia, un día para el cual debemos de prepararnos. Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, ¿por qué habla de ese tema? Pues porque los creyentes se han convertido, se les ha enseñado que el Señor va a venir, pero ¿qué ocurre? Algunos familiares queridos se están muriendo y el Señor no vino.
Y ahora ellos piensan, y si viene el Señor, ¿qué va a pasar con los muertos? ¿Nos llevará el Señor a los vivos? Y aquellos familiares creyentes que se han muerto, ¿qué pasará con ellos? Y entonces Pablo en la primera carta corrige eso, les explica el tema de la resurrección, de cuando el Señor venga, la resurrección de los creyentes. Luego, ¿qué pasa con la segunda carta? Bueno, pues la tiene que escribir para corregirles, que ellos pensaban que ya el Señor era tan inminente que iba a venir que algunos dejaban de trabajar. Entonces tiene que otra vez que corregirle. Dice, mira, no sabemos cuándo va a venir el Señor todavía no ha venido, no sabemos cuándo, así que no hay que ser perezosos. Así que el propósito del tema de la segunda venida en el Nuevo Testamento es para animarnos, sobre todo cuando afrontamos adversidades, dificultades. A veces este mundo lo vemos todo muy negro. Yo veo muchas veces situaciones de creyentes, de familias, que no se les ve una salida, que parece que el Señor no les va a dar una salida por la razón que sea, pero nos queda esta esperanza, la esperanza de la segunda venida de Cristo, el día en que se enjugarán todas las lágrimas, el día en que los malos llevarán su merecido, el día en que los fieles, los que han soportado con paciencia y perseverancia, tendrán también su recompensa. Y ese es el mensaje principal de la profecía, sobre todo de la segunda venida del Señor. Ese es el enfoque que debemos de hacer.